¿Qué significa? Que, por ejemplo, los campos o el nombre no puede tener un espacio como mínimo. Tiene que estar escrito con un apellido, ¿no es cierto? Entonces, debe tener más de una letra. Por ejemplo, alguien, ya, como lo debo llenar, le pongo como apellido la letra A. No, entonces este campo te obliga a que la persona que va a escribir coloque un apellido completo. Y miren, así he logrado cambiar las propiedades solamente del campo apellido para luego irlo llenando. Por ejemplo, si yo quiero poner, por ejemplo, un campo que diga fecha de nacimiento, para poder colocar mi fecha de nacimiento, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de valor va a ser? Acá selecciono fecha y hora. ¿Ven? Ahora, acá, al trabajar con las propiedades del campo, que es la parte inferior, acá en formato yo puedo esta vez sí seleccionar cómo quiero que me aparezca la fecha. Con letras, una fecha corta, que es lo que siempre hacemos, mes, día y año, o la fecha junto con la hora mezclada. Entonces, como es una fecha, elijo que sea fecha corta. ¿Eso qué significa? Que cuando yo vaya a llenar mi fecha, me van a aparecer las rayitas o los slash para yo poder ir llenando mi fecha. ¿Quiero que sea obligatorio o requerido? Sí, porque quiero que el campo fecha siempre se llegue a llenar, no se quede nunca en blanco. Entonces selecciono la opción sí. ¿Ok? Entonces, así voy dándole valores predeterminados. Igual que, por ejemplo, el adelanto que vimos en la clase pasada, por ejemplo, sueldo, ¿no? El sueldo yo quiero que sea un valor monetario. ¿Qué formato? Moneda. Y es más, ¿qué tipo de entrada quiero que tenga ese formato? Vamos a seleccionar, a ver, ¿en qué formato quiero que salga? ¿En soles? ¿En euros? ¿En dólares? Como nosotros trabajamos en soles, escojo un formato de soles. Lugares decimales, obviamente, dos nada más. ¿Por qué? Porque puede ser 1050 o 1200.30 céntimos. Ahí está por tu sueldo. O de repente tu sueldo escolar, simplemente tu mensaje es 10.50 semanal, que es lo que te dan para tus pasajes. Entonces yo puedo colocarle dos decimales a mis campos. ¿Que sea requerido? Sí. ¿Para qué? Para que nunca se quede en blanco. Esas son las propiedades principales que puedo ir yo colocando en mis campos. Yo puedo ir trabajando, por ejemplo, máscara de entrada, título o de repente regla de validación para hacer que mis datos sean más consistentes, o sea, que yo no ponga cualquier cosa, ¿no? De tal manera, porque a veces cuando nosotros tipeamos y no tengo este tipo de validación, a la hora de llenar la información, ¿qué sucede? Estoy perdón, al trabajar con las propiedades de los campos, yo puedo modificar su estructura, que el sueldo salga en moneda y a la vez que me salga con el signo soles, que el sueldo también me lleve dos decimales para que me salgan los céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos. Que mi fecha de nacimiento sea del tipo fecha y que la fecha sea una fecha corta, de esta forma. ¿Ve? Y que sea obligatorio. Igualito, puedo, con las propiedades de campo, puedo indicar que el apellido paterno sea texto corto, pero que solamente me acepte 30 letras como máximo. Porque antes está 255, así no voy a desperdiciar espacio, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo modificar las propiedades de los campos de tal manera que luego que yo termino de crear mi base de datos, aprieto acá la X para guardar los cambios, ¿no? Miren que he creado los campos con sus propiedades.
Pongo sí y regreso a la pantalla anterior. Obviamente, en esta pantalla debo hacer doble clic en la tabla para comenzar a llenar. ¿Ven? Ahora ustedes pueden ver que ya mis campos están creados. Apellido paterno, fecha de nacimiento, sueldo. Ven, el sueldo me sale en soles, con decimales. ¿Ok? A ver, una preguntita. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué esa pregunta en pleno examen? ¿Estás preocupado, Diego? No te preocupes. A ver, vamos a seguir. Ah, Diego está preocupado. Mire. Vamos a colocar primer apellido, por ejemplo, supongamos un apellido paterno, Ruiz. ¿Ve? Fecha de nacimiento, vamos a agrandarlo. Ah, vamos, consistencial le hemos puesto invisible. Por ejemplo, miren acá, chicos. Como he puesto el campo y lo he definido como fecha de nacimiento, miren lo que me aparece acá. Se dan cuenta que me aparece un calendario que yo lo puedo modificar y de repente no me acuerdo la fecha de nacimiento, si fue lunes, martes, yo puedo ir buscando acá. ¿Ve? De qué fecha de nacimiento, qué año es, ¿no? Puedo ir buscando, por ejemplo, ya, selecciona la fecha, supongamos, 14 de mayo de 2019. Miren automáticamente cómo se llenó. ¿Ve? Luego, cuando me voy a sueldo, yo puedo escribir, por ejemplo, el sueldo, 1230. Pongo enter y automáticamente le pone el punto decimal, la coma y los décimos. ¿Ok? Acá me ha salido, por ejemplo, apellido paterno. Si yo puedo modificar acá, otra vez, me puedo ir a vista diseño y en apellido paterno modificar. Máscara como contraseña, miren. Nosotros hemos apretado la opción de máscara que dice contraseña. Por eso que cuando estamos llenando el nombre, me aparece ¿qué? Dime, Matías, te estoy leyendo. ¿Cuál es tu duda? Muy bien, Matías. ¿Cuánto tiempo te ha demorado, Matías, en resolver el examen? 4 minutos. Creo que lo he hecho demasiado fácil. ¿Ah? Muy bien, Matías, muy bien. Muy bien, te felicito, Matías. Sí, ya sé que está fácil, Matías. Exámenes de cómputo son un regalo anticipado de Navidad.